Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver cómo encontrar las formas canónicas de un operador lineal en algunos espacios. Bueno, lo primero es el enunciado del ejercicio. Consideremos el siguiente operador lineal y debemos reducir este operador a todas las formas canónicas posibles vistas hasta el momento. Bueno, después de hacer ese procedimiento tenemos que determinar las bases en las cuales el operador va a tomar dicha forma canónica y los correspondientes espacios invariantes en los que se descompone el espacio principal. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo en el trabajo fue separar los campos sobre los que se iba a trabajar. El desarrollo es exactamente igual tanto para los racionales como para los reales como para los complejos, entonces se condensó en uno solo y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con el grupo F2. Entonces, en primer lugar, lo que se debe hacer es encontrar la forma canónica diagonal de la respectiva matriz característica. Entonces, ¿qué es la matriz característica? La matriz característica es tomar lambda y menos a. ¿Listo? Entonces se realiza esa operación y después de tener ya lista la matriz característica, lo que hacemos es realizar operaciones de fila y columna sobre esta matriz para reducirla a su forma canónica diagonal. Entonces, aquí está el paso por paso. Primero vamos a considerar como primer paso el que está encima de la flecha y el segundo paso como el que está abajo. Entonces, primero intercambiamos columna 1 con columna 4 y luego lo que hacemos es que nuestra nueva columna 1 la multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Recordemos que sobre las lambda matrices es posible hacer operaciones de columna, ¿sí? Sin tener ningún tipo de problema. Entonces, en este caso lo que se está buscando para poder llevar la matriz a su forma canónica diagonal es que me queden unos en las primeras entradas de la diagonal y posteriormente pues que me queden polinomios. Entonces después acá en esta parte lo que hacemos es que a la fila 3 le restamos la fila 1 y a la fila 4 le restamos 2 menos lambda veces la fila 1. Posteriormente cogemos la columna 2 y le sumamos la columna 1 y a la columna 4 le restamos lambda veces la columna 3. Finalmente lo único que hacemos es a la columna 4 le restamos lambda veces la columna 1 y aquí encontramos nuestra forma canónica diagonal de nuestra matriz característica. Entonces acá tenemos bastante información. De acá podemos deducir que el polinomio característico de nuestro operador es lambda menos 1 a la 4 y su polinomio minimal es lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, una vez se ha realizado esto, lo que tenemos que hacer ahora es obtener los factores invariantes y los divisores elementales del operador. Entonces, una vez que se encuentra la forma canónica diagonal, ya tenemos por definición los factores invariantes y una vez se tengan los factores invariantes se tienen los divisores elementales. Entonces, recordemos que para que sea divisor elemental, pues el polinomio que esté ahí debe ser irreducible sobre el campo en el que se esté trabajando. Entonces, precisamente acá tenemos eso, tenemos un primer factor invariante que es el 1, luego los otros van a ser lambda menos 1 y el último pues es lambda menos 1 al cuadrado. Los divisores elementales pues van a ser lambda menos 1, el primero y el segundo, y el último va a ser lambda menos 1 al cuadrado y pues ahí está su forma extendida. ¿Para qué se realiza esto? Porque para algunas formas canónicas pues necesitan tanto los factores invariantes como los divisores elementales, pero sobre todo lo que necesitan es las matrices acompañantes. Entonces, las matrices acompañantes son las que van a generar los bloques en los que vamos a poder armar cada forma canónica. Entonces, para obtener las formas canónicas que nos están pidiendo, recuerden que nos están pidiendo la forma canónica racional, la forma canónica de Frobenius, la forma canónica clásica y la forma canónica de Jordan o la forma canónica de Jordan real. Y acá es importante aclarar que en este trabajo no se hizo desarrollo de la forma canónica de Jordan real, pues viene siendo exactamente igual que la forma canónica de Jordan, puesto que las raíces del polinomio característico, es decir, sus valores propios, todos son reales. Incluso pues
desde racionales. Entonces por eso el procedimiento que se hizo fue únicamente conjunto en estos tres campos. Bueno, entonces acá encontramos los bloques de las matrices acompañantes de cada factor invariante y de cada divisor elemental. Pero entonces eso se realiza cogiendo una matriz, ceros en su diagonal, y en la última columna, desde arriba, colocamos los opuestos aditivos de, de el elemento que no tiene a lambda, y luego seguimos así, ¿listos? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene esta matriz acompañante? Entonces esta matriz acompañante viene de que yo acá tengo mi polinomio desarrollado. Entonces el primer término libre menos 1 y el siguiente que está con el lambda pues va a ser 2. Bien, entonces bueno, acá vamos a hacer una anotación sobre la forma en cómo se desarrolla la matriz acompañante, o bueno, el bloque de Frobenius 2, pero bueno, cuando lleguemos al bloque de Frobenius 2. Entonces, bueno, empecemos a establecer cada forma canónica. Entonces, la forma canónica racional la obtenemos a partir de las matrices acompañantes de los factores invariantes. Y como se vio anteriormente, pues tenemos que, en este caso, las matrices acompañantes se consiguen es con factores invariantes no constantes. Entonces el primer factor invariante que teníamos era lambda menos 1 y pues acá está su bloque, es este 1 únicamente, tiene tamaño 1 porque el grado del polinomio es ese. El factor invariante 3 que también era 1 y tiene acá su matriz acompañante, su bloque respectivo también de tamaño 1. Y finalmente pues vamos a tener el bloque del factor invariante número 4 que es este completico de acá. ¿Sí? Entonces, como les decía, acá tenemos el 0, tenemos el 1 debajo de los ceros de la diagonal y pues acá vamos a tener los inversos aditivos del desarrollo del polinomio. Entonces acá, por teorema, nosotros sabemos que nuestro espacio se va a descomponer en espacios invariantes. Se puede ver como esta descomposición de espacios invariantes, que cada uno va a estar dado pues por su respectivo bloque y estructura del bloque, en particular del polinomio asociado a el bloque. Entonces aquí vamos a tener el núcleo de este operador, luego el núcleo, acá pues son el mismo, la cuestión es como para que sea un poco más claro el desarrollo y pues finalmente el núcleo del operador que resulta del polinomio asociado a esta matriz acompañante. Bien, la forma canónica de Frobenius 1 ahora lo que hace es que no trabaja con los factores invariantes, sino que trabaja con los divisores elementales. Entonces, ya tenemos los divisores elementales, tenemos sus matrices acompañantes, entonces nuevamente lo mismo. Entonces, de la matriz acompañante del divisor elemental 2, pues la tenemos acá, que es este de 1, de tamaño 1 y es 1 también. Tenemos esta matriz acompañante de nuestro divisor elemental 3, que también va a ser 1 acá. Y tenemos la matriz acompañante de nuestro divisor elemental 4, que era el mismo factor invariante, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Y pues el espacio se va a descomponer exactamente de la misma forma. De hecho, aquí el tratamiento con las bases va a ser conjunto. ¿Por qué? Porque la forma canónica racional nos dio igual que la forma de Frobenius 1. Entonces, en esta oportunidad, como nosotros estamos trabajando a partir de los polinomios y específicamente del polinomio que me determina el valor propio, que en este caso es único, entonces, para poder encontrar una base para la forma canónica racional, vamos a trabajar precisamente con ese valor propio. Entonces, el valor propio me determina tres vectores propios linealmente independientes. Y entonces ahora lo que me quedaría hacer es considerar otro vector cualquiera. Y acá, digamos, si nuestro espacio fuera mayor, encontramos su espacio cíclico.
Entonces en este caso pues no es la situación, acá ya tenemos los tres vectores linealmente independientes, entonces simplemente añadimos otro que también lo sea respecto a ellos. Entonces, otra forma en la que se hubiera podido hacer esto es escoger un vector diferente a estos tres y generar su espacio cíclico también. Entonces, vendríamos a hacer lo que sería escoger un vector b cualquiera y colocamos a b, luego colocamos a por b, luego a cuadrado por b y así sucesivamente hasta llegar a, a cubo, en este caso b, puesto que nuestro operador tiene dimensión 4. Entonces, bueno, ya tenemos acá los vectores propios y simplemente consideramos ahora otro vector linealmente independiente a ellos. Entonces, pues la base en la que el operador va a tomar estas formas canónicas va a estar dado por esos tres vectores propios y pues por este vector que estamos considerando ahora. Bien, entonces ahora con la forma canónica de Frobenius o forma clásica, hay un tratamiento diferente respecto al divisor, al cuarto divisor elemental. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuarto divisor elemental es lambda menos 1 al cuadrado. Entonces acá tenemos dos bloques. La forma en cómo se construye es que vamos a tener dos bloques de tamaño 1 por 1 asociados a este solo polinomio, a lambda menos 1, que ya sabemos que el bloque pues es 1 y 1. Pero ellos, así separados, van a generar un único bloque y va a estar unido por este 1 de acá. De manera que la forma canónica nos va a quedar así. Tenemos la matriz acompañante de nuestro primer bloque, como es lineal, no hacemos este análisis. Igual con el siguiente divisor elemental, y acá tenemos pues el último bloque asociado. Entonces, como la forma en la que se desarrolló el ejercicio fue considerando esta separación de este operador, de este polinomio, pues el espacio ahora nos va a quedar descompuesto de la siguiente manera. Se nos puede acá generar un único espacio invariante de esta forma que está asociada a nuestro polinomio característico. Bien, ahora pasamos a la forma canónica de Jordan. Entonces, en la forma canónica de Jordan ya tenemos nuestro polinomio característico, tenemos un único valor propio. Entonces, para saber cuántos bloques de Jordan va a tener nuestra forma canónica, lo que tenemos que hacer es analizar la dimensión del kernel, del núcleo de nuestra matriz asociada al valor propio de nuestra operación. Acá sería 1i menos a. Entonces, si nos damos cuenta, el rango de esta matriz es 1 y por lo tanto la dimensión de su núcleo pues será 3. Entonces acá, ¿qué va a suceder? Ya sabemos que tengo un único valor propio y tengo tres bloques. Entonces acá viene la pregunta de, bueno, entonces ¿en qué momento la dimensión me va a coincidir? Entonces, como ya se vio en clase y como se ha visto en teoremas, nosotros tenemos que los primeros bloques son de menor tamaño que los últimos. Entonces estos bloques van a quedar de 1 y va a quedar un último bloque completo de Jordan, que también lo que nos va a mostrar es que el espacio se va a poder descomponer en un espacio invariante de la siguiente manera, de esta manera que está aquí mostrada. Entonces, si nos damos cuenta nuevamente, lo que tenemos es que la forma de Frobenius 2, la forma canónica de Frobenius 2 y la forma canónica de Jordan quedaron exactamente iguales. Entonces, en este caso, en la forma canónica de Jordan, también podía hacerse de otra manera, podría considerarse uno de los vectores propios y encontrar, perdón, uno de los valores propios y encontrar el espacio propio generalizado. Sin embargo, pues es un poco más sencillo si se mira con la forma de Frobenius 2. En la forma de Frobenius 2 es algo parecido a lo que pasa en la Frobenius 1, sin embargo hay que tener también presente el espacio cíclico generado no solamente por el operador y el vector que se escoja, sino también por el operador y, y una operación que se hace también con el polinomio minimal. Entonces, en este caso, sin embargo,
como otra vez nosotros estamos trabajando con un único valor propio, vamos a tener tres vectores propios que ya sabemos que son linealmente independientes. Entonces, para generar la base, pues simplemente tomamos otro y que sea diferente a la primera que se tomó, porque si no, pues tomarían la misma forma. Entonces, pues ya con eso tendríamos la base en la que nuestra operadora va a tomar la forma canónica tanto de Frobenius 2 como de Jordan. Listo, entonces, ¿qué pasa sobre el campo F2? Sobre el campo F2 lo que sucede es que yo no puedo analizar las entradas más que módulo 2. Es la única forma en la que lo puedo hacer para saber y para poder decir que efectivamente estoy sobre mi campo F2. Entonces, lo que teníamos como -1 en nuestro operador original ahora va a ser 1, y lo que teníamos como 2 ahora va a ser igual a 0 en este operador. ¿Eso por qué? Pues porque sabemos que el campo F2 se comporta como los enteros módulo 2. Y bueno, es precisamente ese cuerpo. Listo, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que se hizo antes. Entonces vamos a considerar la matriz característica, y de la matriz característica vamos a llevarla a su forma canónica diagonal, y de su forma canónica diagonal lo que vamos a hacer es encontrar factores invariantes, divisores elementales, y de ahí empezar a formar cada una de las formas canónicas. Entonces nuevamente consideramos nuestra matriz característica. En este caso no es lambda i menos a, sino lambda i más a, puesto que en F2 menos a, lambda i menos a es exactamente igual a lambda i más a, ¿sí? Por la congruencia que tienen el -1 y el 1 módulo 2. Entonces, bueno, tenemos nuestra matriz característica y acá empezamos a hacer las operaciones. Intercambiamos columna 1 con columna 4. La fila 3 le sumamos la fila 1, la fila 4 le sumamos lambda veces la fila 1, y acá la idea es tener en cuenta que sabemos que 1 más 1 es 2 y 2 es igual a 0 módulo 2. Entonces poco a poco vamos encontrando nuestra forma canónica diagonal. Lo siguiente que hacemos es la columna 2 le sumamos la columna 1, y la columna 4 le sumamos lambda veces la columna 1, y pues así encontramos otra equivalencia. Y ya la última nos quedaría es para poder dejar únicamente las entradas de la diagonal, sería con la fila 4 le sumo la fila 2, y la columna 4 le sumo la columna 3. Entonces finalmente tendríamos nuestra forma canónica diagonal. Aquí nuevamente, al igual que como hicimos en el anterior desarrollo, pues ya tendríamos que el polinomio característico de nuestro operador es lambda más 1 al cuadrado por lambda cuadrado más 1. Y pues el polinomio minimal, como ya también vimos por teorema, sería esta entrada de acá, que sería lambda cuadrado más 1. Bien, entonces miremos qué va a pasar con los factores invariantes y con los divisores elementales del operador. Entonces nuevamente lo que hacemos es considerar los factores invariantes, que son las entradas de la diagonal de esta matriz que ya fue llevada a su forma canónica diagonal, la característica. Y los divisores elementales pues van a ser los divisores de estos factores invariantes. Entonces acá es importante recordar que precisamente sobre F2 pues lambda más 1 y lambda cuadrado más 1 son irreducibles. Esto se puede ver pues fácilmente por la forma que tienen ellos, ¿sí? Son lineales, este es lineal y este es cuadrático, pero pues ya sabemos que en F2 estos dos son irreducibles, ¿sí? No puedo encontrar otros factores de menor grado que me puedan dar unos divisores elementales más sencillos, por decirlo de alguna manera. No, eso es simplemente lo que se tiene acá. Entonces nuevamente, ya obteniendo los factores invariantes y los divisores elementales, pasamos a construir las matrices acompañantes, que van a estar asociadas tanto al polinomio como a su grado. Entonces recordemos que el factor invariante 2, el 3, el divisor elemental 1 y el 2, pues son polinomios de grado 1 y van a estar asociados estrictamente a su opuesto aditivo, que sería 1 en este caso, ¿sí? Recordemos que nuevamente 1 más 1 es 2 y 2 es igual a 0 módulo 2, es congruente. Entonces precisamente por eso es que dejamos este número como positivo, a diferencia del anterior
de los anteriores campos en los que sí lo dejábamos con el menos, pues porque sobre esos campos sí existe ese número. Bueno, acá finalmente tenemos en nuestro factor invariante 4 y nuestro divisor elemental 4, que sabemos que son cuadrados, entonces su matriz acompañante es cuadrada y va a ser de la misma manera. Entonces yo acá tengo ceros en la diagonal, unos debajo de esa diagonal, y en la última columna desde arriba empiezo a colocar los opuestos aditivos del polinomio. Bien, entonces miremos ya cada forma canónica. Entonces la forma canónica racional es sí exactamente igual a como la vimos anteriormente, solo que ahora pues vamos a tener nuestra matriz, nuestro operador va a quedar de una forma algo diferente. Entonces esto mismo va a mostrar que sobre F2 pues existe una manera diferente en la que el espacio se descompone en espacios invariantes, ¿sí? Acá otra vez pues son el mismo, o sea, esto realmente es algo redundante, pero pues es para ver claramente qué es lo que sucede con cada uno de estos operadores acá, con cada uno de estos bloques de las matrices acompañantes. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es muy diferente respecto a lo que se tenía antes, a lo que se tenía tanto en Q como en C como en R. Bien, la forma canónica de Frobenius 1 va a ser otra vez lo que habíamos visto. Ahora ya no trabajamos con los factores invariantes, sino con los divisores elementales. Y con nuestros divisores elementales consideramos sus matrices acompañantes, sus bloques de Frobenius. Y pues armamos nuestra matriz en la forma canónica de Frobenius 1. Entonces acá nos va a quedar exactamente igual que el anterior, nuevamente por la forma en la que se desarrollaron y se encontraron tanto los factores invariantes como los divisores elementales. Nuestra forma canónica de Frobenius 2 nuevamente vamos a hacer el mismo desarrollo y fíjense que acá va a quedar nuevamente exactamente igual a lo que teníamos antes. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que nuestro último divisor elemental, el completo, el polinomio completo, no está elevado a un número mayor que 1. ¿Sí? El lambda cuadrado más 1 no está no está elevado a otro exponente. Entonces, eso lo que nos garantiza es que tanto la forma canónica de Frobenius 1 como la forma canónica de Frobenius 2 pues van a ser iguales. Bien, y de la misma manera pues se va a descomponer el espacio principal en estos espacios invariantes. Entonces aquí el tratamiento sobre la base pues va a ser algo parecido a lo que teníamos antes. Recordemos que tenemos un único valor propio y tenemos las tres formas canónicas iguales. Entonces, ¿por qué se hizo este desarrollo tanto anteriormente como acá con este único valor propio? Porque resulta que ese valor propio me está generando a mí bloques de tamaño 1. Entonces, lo más sencillo en este caso es considerar a los mismos vectores propios como los vectores que van a estar en la base, y para lo que me falte, si me llega a faltar, pues ahí sí considero otro vector y trato de generar su espacio cíclico a partir del operador que tengo. Entonces, en este caso, con nuestra nueva matriz característica, bueno, asociada a su valor propio, específicamente con el 1, encontramos esto, y los vectores propios aquí ya tenemos 4 vectores propios linealmente independientes. Entonces, aquí inmediatamente ya podríamos decir que estos describen una base en la que el operador pues toma esta forma precisamente. Bien. Y bueno, finalmente llegamos a nuestra forma canónica de Jordan 2, de Jordan sobre F2, en la que hacemos nuevamente el estudio de lo que sucede con la dimensión del núcleo de la matriz identidad sumado a nuestro operador, y nuevamente nos damos cuenta que es 3. Entonces voy a tener 3 bloques otra vez de Jordan, y como ya sabemos que el tamaño de los bloques va aumentando progresivamente, pues sabemos que los primeros van a ser sencillos y el último va a ser
de 2. Entonces va a ser exactamente igual a lo que se obtuvo anteriormente. Acá la diferencia que se va a obtener es la forma en cómo se descompone el espacio principal. Aquí ya no voy a tener lo mismo que tenía antes, que era un único espacio invariante relacionado al, al núcleo de a más i, sino que ahora va a ser a más i al cuadrado y el a cuadrado más 1, pues que también se tenía antes. Entonces, bueno, para encontrar la base de la forma canónica de Jordan en este caso, también podríamos hacer el desarrollo que había explicado anteriormente, que es considerar un vector que no sea autovector, que no sea parte del espacio propio del operador, ni de alguno del espacio propio generalizado o de las potencias del operador, y empezar a generar su espacio propio generalizado, ¿sí? Tomar un valor propio y empezar a encontrar un espacio propio generalizado. Entonces, el procedimiento es, yo encuentro un vector propio asociado a ese valor propio y a partir de ahí empiezo a generar otros vectores que me den el vector anterior. ¿Sí? La cuestión es que aquí este valor propio ya me generó cuatro independientes, ya me generó 4 vectores independientes. Entonces la diferencia está dada por la posición que tenemos aquí del último bloque. Sin embargo, la base en la que toman esta forma, las 4 formas canónicas, va a ser exactamente la misma, que es esta. Aquí cabe aclarar que en el proceso y en el desarrollo de encontrar estos vectores propios, algunos de estos dieron -1, pero pues recordemos que esos se cambian por el 1, puesto que estamos trabajando en F2. Entonces, eso sería todo. Ese sería el ejemplo de cómo encontrar las formas canónicas para un operador lineal en distintos campos, sus bases y la forma en cómo el espacio se descompone en espacios invariantes.